Hola, buenas tardes. Venimos a un nuevo vídeo con muchísima energía. Aquí, una vez más, roleando obsesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades chupiguays. ¿Chupiguays? No, Yuppie guays, yuppiguays. yuppie guays. Si no es roleplack. Bienvenidos a Roleplack. Bienvenidas a roleplack. Bueno, chupiguays, maravitupendas, como lo queráis llamar. Soy Yolín, Bienvenidos a aquí Roleplan. conmigo. Estoy Roleplus. con, como siempre, mis compañeras de stand-up comedy, Lisa y Leon. Venimos hoy con muchísima energía. Yo estoy 100% potenciada a base de agua y saladitos del Mercadona que me estoy comiendo ahora mismo en streaming. Mercadona no nos acordaros, patrocina, por desgracia. Por favor, mandadme boches de pistacho, los llevo buscando. os ponemos hacendado en el streaming si nos mandáis energía para hacerlos. ¿Estamos dispuestas a vendernos tan baratas? No, sí. ¿Os imagináis nuestras voces en el Mercadona? En plan, la gente comprando su brick de leche y nosotras de fondo. Suena que me voy a rajatripas por los altavoces. Sí. Señor, no sé qué, acuda a cajas, por favor. ¿Queréis que reiniciemos la grabación? Espera, porque el concepto... Espérate un segundo. No reinicies. Esta introducción está genial. Vamos a hablar de cosas de rol, no os preocupéis. Pero Sí, es que perdón. Lisa acaba de... Abrir la caja de Pandora. Es que no has dicho en plan... Hay un anuncio de Carpe dice Mercadona. Has dicho, voy a hacer pre-recordings para Mercadona que pueden darle a botones en los que con la voz de personajes de rol pueden Así es. llamar a gente por megafonía, Sí, lo cual es impresionante. una de estas, una cajita de samples. Sí, Además, o en plan apretan 3 botones y son 3 voces distintas, pero dicen el comando que quieren. Además es divertido porque obviamente las voces, los nombres de los empleados no podría pre-recordearlos todos. Sí, tendría que ser como, no. por favor, señor Manuel, acuda a cajas. Sería una cosa. Bueno, como podréis imaginar, hoy hemos venido a hablar de improvisación, que supongo que pega con lo que sea que estemos haciendo, versus El stand-up este. preparación en cuanto a rol y en cuanto a gente que suele hacer de Dungeon Master, aunque digo que partes pueden aplicarse también a jugadores, pero generalmente estamos hablando del punto de vista como DMs, porque somos así. Y es lo que vamos a hacer hoy. Creo que os he presentado. Sí, os he presentado, definitivamente. Y si no sabéis quiénes somos y estáis mirando Carpe Dice, Gracias. Hola, bienvenido, aventurero. Así que eso, podéis checarnos otros episodios, pero acordaros, estamos ahora mismo en directo en Twitch. No ahora mismo, si estás viendo el vídeo en YouTube, a lo mejor sí, justo coincide, pero me refiero a que esto lo grabamos en Twitch y luego lo resubimos a YouTube. Y podéis venir a las grabaciones y estar en el Pues, chat y contarnos cosas. Y dejarnos preguntas y podemos interactuar y no formar ningún tipo de relación parasocial con vosotros, pero simplemente responderos a vuestras preguntas en el chat, lo cual en YouTube es más complicado. Así que es lo que hay. Pero vamos a entrar en el tema de hoy. Creo que la primera pregunta general, un poco para entrar en lo que vamos a hablar, diría, en vuestro balance personal a la hora de improvisar versus preparar, me gustaría saber, para que mientras vamos hablando se sepa ya, cuánto en la balanza creéis, cuánto es el porcentaje que soléis hacer personalmente de improvisación versus preparación antes de una partida. Ya sea una sesión 1 o ya sea bien entrada una campaña, si queréis diferenciarlo. Yo hago un 80-20 casi siempre. 80 improvisación, 20 preparación. Yo iba a decir 70-30. Depende mucho del sistema y de la sesión que toque y de lo que sea, pero así de media. Es que cambia muchísimo también, depende de la mesa que tengas, cómo les conozcas, si sabes por dónde van a ir más o menos, porque hay veces que no te hace falta prepararte tantísimo la partida porque les has visto venir, sabes cómo juegan, entonces sabes perfectamente para dónde van a ir. Un buen rato de esto. Entonces, depende, pero sí que es verdad que tiendo a prepararme mucho más la primera partida y la última. En plan, la sesión 1 y la sesión
número X, pero que sea la última, porque normalmente son como los grandes momentos, ¿no?, de la campaña. Igual de entre medias tienes una escena que es guapísima y que toda la movida, pero creo que el inicio tiene que estar muy bien preparado para que realmente los jugadores se enganchen, y el final es que es el final. Si no te curras el final, que te lo tienes que currar todo, ¿no? Pero si no te preparas especialmente, creo que es un momento muy emotivo, muy difícil, tienes que cerrar un montón de cosas, tienes que tener en cuenta muchas más cosas, y para mí, yo normalmente es lo que más me preparo, si es que me preparo algo. Tú, Susana, has dicho 70-30, pero ¿70 de qué? ¿Y 30 70 de qué? impro. 70 impro. 70 impro, 30 preparación. Yo soy la máster que llega a la partida con muy pocas notas y va rellenando huecos a medida que los jugadores van hablando. No siempre con lo que los jugadores dicen, porque eso es aburrido, porque al final te cogen. Pero sí me guío mucho por las cosas que les interesan a mis jugadores. Entonces no sobrepreparo nunca, porque preparo lo que sé que les interesa. Por tanto, preparo muchísimo menos y acabo improvisando más en base a la pequeña base que me haya puesto yo y las decisiones que estén tomando mis jugadores en ese momento. Entonces estoy casi constantemente improvisando y tiro muy poco de mi preparación. Me sorprende, la verdad. ¿Por qué? Pensaba que tu divide era... No, a lo mejor no preparación más del 50%, pero pensaba que estaba más equilibrado. No sé, supongo que eso simplemente da... No, pero simplemente es... ¿cómo decirlo? Me parece curioso que te hayas llevado esa impresión. O sea... Sí, yo creo que más el resultado de que haces buena improvisación, sobre todo a la hora de narrar y tal, que parece algo mucho más planeado, a lo mejor de lo que es realmente. Y eso, no sé, simplemente me pareció curioso. Yo he shifteado, diría que ahora preparo mucho más que antes, que tampoco es mucho decir porque antes casi no preparaba. Pero llegó a un nivel crítico en el que dije, this cannot be, porque vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Pero hay distintas cosas que es como no sé sacar en el momento y tal, y he dejado que mi hubris deje de guiarme de poder improvisar todo a algo más balanceado de... No diría 50-50, sigo improvisando bastante, pero me siento una base bastante amplia. No sé si un 40-60, pero ese 40 ha venido mucho antes de la sesión. No es tanto preparación pre-sesión, sino es más preparación que he hecho en general. De si es una dungeon o si es el mundo o si es una ciudad o lo que sea. Sí, eso ya está ahí, lleva ahí mucho tiempo. Sí, yo ese porcentaje de preparación suele ser una preparación mucho más general. En plan, el universo, el contexto, los personajes más importantes, más o menos acontecimientos que quiero que pasen a lo largo de la historia. Más que realmente el coger y decir, pues en esta sesión van a ir a este sitio y van a hacer esta cosa y van a hablar con estas personas y... Porque no es algo... Además, no sé llevarlo. Si me preparo demasiado, no sé jugar. Me pierdo en mis propias notas. Es que hay muchas notas. Yo, por ejemplo, soy mucho más de prepararme personajes que situaciones o localizaciones. Normalmente mi punto de partida es siempre el personaje porque es lo que más me entretiene y esos personajes generan la necesidad de tener ciertas escenas y la necesidad de ciertas localizaciones. Entonces voy como ramificando desde ahí, pero bueno, ya nos... Sí, yo soy más localizaciones. Ya os contaré. Las localizaciones me obligan a tener ciertos personajes y a partir de ahí va creciendo. That's nice. Yo no lo sé. Diría que es un poco 50-50 en ese sentido. Diría que últimamente no es más importante el uno que el otro. Sí, diría que, por ejemplo, localizaciones, si es un sitio que sé que va a haber algún tipo de... van a explorarlo las jugadoras de antemano. Ahora, sobre todo que estoy jugando online y tal, estoy llevando How This, que es esta partida temática oeste fantasía. Están ahora en unas minas y he hecho un mapa entero para las minas. Porque es un mapa súper guay. Es muy buen mapa. Me ayuda mucho.
me ha ayudado mucho tenerlo, pero por ejemplo he preparado personajes que no sé cuándo saldrán, pero simplemente tengo ahí un backlog de NPCs que es como, esto en algún momento será importante y yo me los voy preparando y voy preparando sus historias y qué hacen en el mundo y qué significancia tienen. Podemos entrar en algo más concreto ahora que hemos dado como una base y diría que si queréis podemos empezar hablando de qué beneficios le veis o a cada uno o cuál creéis que... Bueno, voy a plantearlo de otra manera. Voy a decir que creéis que a lo mejor os gustaría mejorar de los dos. Que elijáis uno. ¿Cuál creéis que personalmente os ayudaría a trabajar más o cuál creéis que se os da mejor? ¿Quieres empezar tú, Liam? Vale. Yo creo que soy bastante mejor improvisando que preparando. Sobre todo porque yo suelo preparar cosas muy sencillas. En el sentido de a mí no se me da muy bien encontrar tramas complicadas. Por ejemplo, hay másters que son muy buenos creando tramas enreversadas, tramas complejas, bonitas, de estas que ves y tienen sus ramificaciones y sus cosas. Yo normalmente cuando creo una trama, la creo muy punto A, punto B. Y meto lío a medida que los jugadores van haciendo cosas y se van enredando con cosas y les van interesando cosas. Y esos intereses son los que desvían un poco del curso principal y lo que hace parecer que la historia sea más compleja. Pero me cuesta mucho preparar algo complejo de la nada. Hay gente que tiene esa capacidad, yo no la tengo, vivo con ella. Hay dudas. Pero sí que me gustaría mejorar un poco eso. Y creo que hay formas de entrenarlo. Que al final hay recursos y hay vídeos y hay cosas que puedes mirar un poco para mejorar tu narrativa o recursos o lo que sea. Y así como a nivel de eso, de narración o de improvisación o de crear personajes más o menos al momento, no me veo mal. Sí que creo que mis tramas necesitan un poquito de curro. Y eso cae sobre todo en el tema de preparación. Aparte de eso, creo que a lo mejor podría trabajar un poco más en hilar el material que me dan los jugadores con la trama, que eso también es una cosa que intento hacer muy fuerte, pero que de vez en cuando veo que me quedo coja. Y eso también es mucha cosa de preparación, de sentarte, coger las tramas, ponerte los puntos principales de cada una de las tramas de tus jugadores, poner tus puntos principales de tu trama, ver cómo puedes conectarlos o dónde puedes forzar un poquito para que quede más redondo. Y eso al final también va a hacer que tu trama gane complejidad, ¿no? Yo creo que esos son los puntos en los que más me querría enfocar ahora mismo. ¿Tú, Lisa? Yo, antes estábamos hablando de lo del stand-up y ¿cómo de viejos erais cuando os disteis cuenta de que la stand-up estaba totalmente preparada y guionizada? Porque yo bastante vieja. Y es algo que creo que me falta. No me cuando pasó. cuando preparo las cosas, me cuesta un poquito que luego me quede natural. Y es una de las razones por las que no me gusta mucho preparar. Y eso de que, igual que Leon decía que sus tramas tienden a ser muy sencillas, yo tiendo a hacerlas demasiado complejas. Tiendo a poner 100.000 elementos y todos ellos están totalmente interconectados y todos las backstories de todo el mundo tienen que estar incluidas. Y si se me escapa algo, a la mínima que hay un personaje que falta o que pasa cualquier cosa, se me desmorona mi propio castillo, porque a veces hay demasiadas cuerdas y esas cuerdas están conectadas con otras cuerdas que a su vez están conectadas con otras cuerdas y al final acaba siendo incluso demasiado complejo. Entonces, también es verdad que he ido simplificando mucho como juego por tiempo y porque me he dado cuenta de eso, de cuando complejas demasiadas las cosas, luego no puedes llevarlo todo adelante. Entonces, debería mejorar en prepararme y sobre todo debería mejorar en cómo me preparo para que luego me sea útil. Porque mi modo de prepararme las partidas no es sentarme delante de un documento o delante de un papel y escribir cosas y dejarme las cosas claras. Es tumbarme en la cama boca arriba a las 3:30 de la madrugada y decir, guay, ¿si pasará esto?
Es la mejor manera de preparar. Eso estaría guay. Y por la mañana no me acuerdo. Me despierto. ¿Te lo envías en Telegram a ti misma en ese momento? Lo hago alguna vez, pero luego me da pereza escuchar mi propia voz. No lo hablas, porque eso es un error monumental. Nunca te envías un audio. Te lo escribes. Escribes, yo qué sé, Akari, piedras, question mark, leche. Y eso significa algo en tu cabeza y luego intentas recordarte de lo que sea que te hayas puesto. Normalmente no me acuerdo y vuelvo a acordarme como a las 3 semanas que veo una cosa que por cualquier razón está mínimamente relacionada y es como, claro. Akari piedras, Akari leche. piedras, interrogante leche. No sé dónde iba con eso. Y la pequeña excepción yo creo que es Hanafuda, que Hanafuda es la única partida que sí que está mucho más preparada. Pero también es verdad que la tengo que cambiar prácticamente a cada capítulo, porque cada vez que juegan hacen cosas que no me espero y tengo que coger y hacer. Bueno, no pasa nada. Todo ese problema es la preparación, amiga. Y eso es porque no está bien preparado, obviamente. Pero no, porque es eso. Yo preparo. ¿Qué dices? No, a ver, a lo mejor podrías preparar más abiertamente. Sí, pero o preparar... no necesariamente significa que esté mal preparado. Si lo puedes quemar luego, eso es lo que es la preparación. O sea, mientras no haya salido. No, la cosa es que tengo bastante capacidad de acordarme también de las cosas que han pasado, que eso es un beneficio para mí. Pero es eso, cuando la mitad de tu preparación consiste en estar boca arriba en la cama a las 3:30 de la mañana y decir, ¡buah! Una escena en la que uno de los doses le va a Akari y le dice, Akari, todo este tiempo he estado pensando y me he dado cuenta de que soy gay. Esa escena además con esas palabras exactas va a quedar y luego no encuentro el hueco donde meterla. O la meto y digo, no encajaba aquí. No, esa escena no tendría que haber estado aquí. Entonces es algo que creo que tengo que mejorar y que luego tengo que ser capaz de traducir mi Akari interrogante leche. Más que otra cosa, ¿no? Sí, y eso, mi Akari interrogante leche en el papel, tengo que acordarme qué significa algo. No sé el qué, pero algo. Personally, también pasa un poco eso de que imagino muchas cosas. En el pasado me pasaba más, ahora menos, porque soy consciente de que me tengo que escribir las cosas y no me las olvido. Que eso era parte del hubris que tenía antes de no, está todo en mi cabeza, pero es como no. Llega un momento que llegas a capacidad máxima porque empieza a chocar con, yo qué sé, el nombre de todos los personajes del LoL y cosas por el estilo que tengo ahí dentro. Y no me acuerdo y se me van cosas. Pero sí, me gustaría, por ejemplo, aprender a hilar mejor las cosas entre personajes. Intento siempre incluir la backstory, siempre es bastante integral a las partidas que llevo, las backstories de los personajes y cómo están mezcladas con la historia del mundo y la narrativa por la que vayan a vivir. Pero yo creo que en general necesito mucha más práctica a la hora de crear historias. Y en parte es eso, es práctica y es aprender más a cómo a la hora de ver una peli o lo que sea, extraer mejor cuál es la narrativa y cuáles son los beats que hacen que funcione una historia y qué cosas funcionan y qué cosas no. Que eso es un poco lo que siempre trae a esta zona de pánico DM de has escrito cosas o no has escrito cosas o te imaginas cosas y es como luego estás en plan esto va a funcionar, no va a funcionar, esto va a funcionar, no va a funcionar, esto va a funcionar y es como entras en este loop extraño de no saber si hacia dónde crees que va a ir la historia o hacia dónde quieres que lleguen ciertos bits de la narrativa lleguen realmente o no van a llegar o si van a tener importancia o lo que sea. Y es eso, pero es un poco crisis existencial que vives de vez en cuando preparas porque es la maldición eterna de ser Dungeon Master, me parece. Claro, y tienes la maldición si preparas el no saber si va a ir en la dirección que quieres
ir, y si no preparas el what the fuck constante mientras sigues dirigiendo, porque siempre hay un panic. Si no es por un lado, viene por el otro. Claro. Que creo que aquí podemos llegar a ¿Herramientas para atenuar esos panics? Sí. Sí, pero también a llegar a la aclaración de que por mucho que, sobre todo en círculos de creación de contenido de rol, se habla mucho de improvisación versus preparación, de si te metes a lo mejor a sitios donde hablan algún tipo de foro o algo en Twitter, en Reddit o lo que sea, se habla mucho de una cosa versus otra y qué hace la gente y qué no hace la gente, y es como, quieres o no, al final del día tienes que hacer de las dos. Sí. Sobre todo porque si tu partida es 100% preparación, estás escribiendo un libro. Sí. O te estás volviendo loca. Sí. O ambas. Maybe. Porque o las cosas no van a salir como crees que van a salir, o estás creando 100.000 soluciones para una escena que podrías hacer una base y luego ver cómo sale. Exacto. O estás forzando a tus jugadoras a hacer algo que no necesariamente es siempre lo que quieren hacer, pero es lo que tú quieres que pase. Exacto. No puedes tener un 100% de preparación. A su vez que no puedes tener 100% de improvisación. Me parece sobre todo porque si tus jugadoras no están en ese vibe, si han creado personajes y quieren que las cosas se vinculen en la historia y que lo que hacen tenga significancia, creo que puedes perder mucho la verosimilitud a la hora de rolear. Puedes hacer que salgan demasiado de la historia y que no estén tan interesadas si todo lo que haces es como whatever. Claro, si no tienen esa sensación de que forman parte, ¿para qué están jugando esto? Y no leyéndose un libro o jugando un videojuego que les va a dar incluso más sensación de formar parte, ¿no? Y claro. Para mí el 100% de improv es más fácil de llevar y de que sea satisfactorio que un 100% de preparación. Solamente porque en el 100% de improv normalmente van a influir tus jugadores. Sí, por lo menos. Si estás improvisando una partida al 100%, la mitad del tiempo lo vas a estar preguntando a los demás en plan, ¿y qué pasa cuando entras aquí? ¿Y cómo es este sitio? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú de no sé qué? Entonces te van a ayudar con piezas y todo el mundo va a contribuir a algo. Si es 100% preparado por ti, va a ser muy complicado que jugar eso sea satisfactorio para la gente que está sentada a tu mesa. Yo creo que sí. Claro. Creo que también pasa mucho que... A ver, por ejemplo, es muy teoría lo de 100% improvisación también, porque es como... Claro. No es algo real, porque en ese caso estás haciendo improvisación y no eres DM, estás haciendo improvisación. Y eso es otra cosa distinta que puede entrar kinda en rolear, pero no es una partida de rol como tal, como al uso. Lo conocemos. Y creo que es muy difícil que como mínimo no hayas hecho la de estar a las 3 de la mañana boca arriba. Sobre todo si es un one shot, bueno, pero si tienes una campaña más o menos larga, creo que es muy difícil que no estés a las 3 de la mañana tumbada boca arriba en la cama y digas, guau, y sí. Porque tu cerebro se va a esas cosas. Y eso ya es una preparación, por mucho que sea una preparación un poco... Sí, o tienes una idea de en qué mundo está sucediendo. Exacto, o hacia dónde quieres que vaya, o algo que te gustaría que pasara. Eso ya es preparación, por mucho que sea eso. Muy en el aire y con comillas. O con que sepas qué género de partidas vas a jugar. O sea, 100% improvisación sería en plan... Nada. Y no me he leído ni las fichas de los personajes y no sé qué vamos a hacer. Claro. Yo diría que siempre entras en un balance cuando estás jugando a rol de preparación y de improvisación. Que cada quien, al menos en mi perspectiva, es como tienes que cubrir tus debilidades con tus fuerzas como puedas. Exacto. Y improvisar te va a ayudar, te puede ayudar mucho. Si preparas demasiado, se te hace como un monumento delante inescalable. Pero también preparar te puede ayudar mucho si luego te atascas en ciertos momentos en improvisar. Por ejemplo, lo típico es combates. Es como, si no eres una persona que dices, vale, voy a sacar tal monstruo y va a tener tantos stats y tanta vida y tanto lo que sea, y no es algo que puedas hacer enseguida, o te puedas hacer una idea abstracta en tu cabeza de hacer un combate mínimamente interesante, es como, te conviene mucho entonces prepararte y saber qué tipo de criaturas va a haber en el área donde están, o
qué enemigo en concreto y cuál es la historia de este enemigo y por qué está ahí. Aunque sea 3 palabras. Sí, como mínimo entender hacia dónde quieres que vaya ese combate, para qué va a servir. Claro, porque si no, también puedes llegar al punto este de estás tirando en tablas aleatorias que pueden ser muy útiles en partida para ese tipo de cosas, pueden ser muy específicas, te las puedes hacer tú misma y todo. Pero si estás diciendo, dices, vale, hay 3 bandidos. Vale, ¿quiénes son estos bandidos? ¿De dónde salen? ¿Por qué te están robando a ti? ¿Por qué están en este camino? ¿Cómo afecta que haya bandidos en este camino? ¿Cuál es? Y es como ahí empiezas a preparar. E incluso puedes tirar en las tablas aleatorias antes de la partida para guiarte tú a la hora de crear una sesión. Pero me estoy yendo un poco por las ramas. Vamos a... Volvemos. Pues ok, al final es eso, es lo que hemos dicho al principio de pues yo 80% impro, 20% tal, yo 40-60, yo tal. Acabarás encontrando tú como directora tu propio porcentaje en el que tú estás cómoda y no te vas a ceñir a él todas las partidas. Va a haber partidas que te las prepares en un 70% porque yo que sé, sea un combate gigantesco, haya sido una dungeon y tengas planeado el recorrido y la información que van a sacar y lo no sé qué. Las dungeons suelen estar como muy preparadas a conciencia por este tema, porque al fin y al cabo es una especie de desafío, es más puzzle que desafío narrativo muchas veces, dependiendo de la dungeon y dependiendo de lo que estés haciendo. Y los puzzles a veces los tienes que tener preparados, la mayor parte de las veces. Sí, yo diría que los puzzles y los combates es lo que más tienes que prepararte. Justo, a no ser que seas el máster que tira la pregunta al aire y cuando los jugadores den una respuesta que te haga gracia, abras la puerta, que alguna vez he hecho. Se ha hecho. Se hace. Y a lo mejor una partida que simplemente sea os dejo sueltos, tenéis un día de descanso en el pueblo, daos una vuelta. Puede ser un 80% improvisación por tu parte de ya veremos dónde putas van. O me he preparado todo este pueblo a conciencia, ser los NPCs, ser las tiendas que hay y que esa partida para ti realmente haya sido un 80% preparación. Sí. Claro. Aún así, es lo que si tú estáis empezando, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras... Claro, pero si estáis empezando, yo caería más en el preparar de más que en el improvisar de más, porque se puede preparar de más, pero es más difícil caer en el preparar de más, creo yo, que en el improvisar de más, porque siempre tienes asideros, ¿no? Siempre puedes coger y decir, pues lo que he preparado lo ignoro, paso de ello y puedes tal, pero si no te lo has preparado, no puedes prepararte la partida mientras la estás jugando. Claro. Esa es la cosa, es el equilibrio entre preparar para que a ti te dé, para estar cómoda, para dirigir cómoda, e improvisar para ser flexible a pesar de lo que hayas preparado. Exacto. Que el preparar no te condicione, tengo que usar todo lo que he preparado ahora. Puedes reservar cosas, puedes mover cosas, puedes adaptar cosas a lo que la improvisación te esté diciendo, a lo que tu mesa te esté diciendo. Y ese es el verdadero equilibrio que tienes que encontrar. Claro. Sí, hablando un poco de eso, creo que vamos a aprovechar ya que estamos hablando de preparación. Vamos a decir qué nos hace falta a nosotras mismas que creemos que es importante a la hora de preparar, porque estamos hablando ahora un poco en términos generales. Y realmente qué trabajo hacemos nosotras antes de una partida que nos viene bien tener. Por mí misma voy a decir que preparar, ahora por mi parte diría que la preparación más general que hago, no sesión a sesión, sino la que hago antes de siquiera empezar una campaña, se ha vuelto mucho más expandir el mundo, el lore de la región, qué conflictos importantes ha habido, qué gente vive allí, cómo viven allí, cuál es la interacción entre los distintos grupos de gente, etcétera, etcétera. Tener una idea bastante sólida de la región en la que vayan a jugar para esa información luego resumirla, ponerla muy resumida para las jugadoras y que puedan hacerse personajes que se relacionen estrechamente con el mundo. Claro. Si quieren, pueden hacerse algo que sea más out there y tampoco pasa nada. Pero te da como algo muy sólido para que luego las relaciones entre personajes cuando se creen, si no se están haciendo en plan en el momento, si no... yo, por ejemplo, la campaña esta que estamos jugando ahora, hicimos personajes secretos. Entonces,
no se conocieron hasta que se conocieron en partida. Pero si estás haciendo incluso sin personaje secreto y estáis preparando a la vez, puedes decir, vale, pues si tu personaje es de aquí, yo creo que el mío también sea de allí, porque me gustan mucho los jinetes del norte. Y creo que también... No, yo creo que el mío sea de la gente de las montañas, porque suena muy guay y quiero que sea un sorcerer y lo que sea. Y puedes hacer algo que... puedes darle un espacio a tus jugadoras que me parece importante porque luego, por poner otro ejemplo, en partida te puede pasar que tus jugadoras, 4 de 5 jugadoras, no, 3 de 5 jugadoras han decidido tener algún tipo de relación con el mismo grupo de bandidos. Y es como, vale, me habéis dado el plot en bandeja a la hora de preparar más adelante las partidas y el tipo de conflictos y relaciones que pueda haber. Claro. Es que es eso, si tú ya les das el mundo... enemigo principal. Felicidades. Claro. Si tú ya les has dado el mundo, luego va a ser mucho más fácil que tú misma luego vuelvas a coger esa cuerda que ya les has tirado para enlazar sus historias y sus objetivos con tu propia trama. Si no tienen ni idea del mundo y cada una se hace una cosa que es de su padre y de su madre, luego es mucho más difícil, creo yo, que lo vuelvas a encadenar, ¿no? Que vuelvas a unirlo todo. Claro, en ese caso diría que si alguien lo quisiese hacer así sería como muy... Puedes hacer como un mini primer arco para que los personajes se puedan conocer entre sí y tú conocer a los personajes ya sea dónde quieren ir y luego buscar maneras de integrarlos en futuros arcos y que el primero sea como uno más introductorio el tutorial. de chill y ahí poder conocerlos mejor. Que quieras o no, todos los primeros arcos de personajes van a ser introductorios, porque es cuando van a empezar tanto a conocerse como a conocer las propias jugadoras, a sus personajes y a desarrollarlos. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando voy a jugar algo, es como conocer contexto de cosas. O sea, me gusta mucho el concepto de no sé nada y vamos a ir a ciegas a una partida. Claro, pero Aventura. también si me voy a hacer un personaje para algo y no es ese, no vamos a jugar justamente ese concepto, es como prefiero conocer en qué mundo, en qué contexto vive mi personaje. Y eso, y luego una vez has hecho todo este world building que te puedes tirar al tipo que quieras haciéndolo, porque realmente todo esto es pre-partida. Sí. En plan, antes siquiera de que empiece la campaña, puedes hacer todo lo que quieras y cuando te veas empezar a jugar y luego se vuelve en plan, vale, ¿dónde están? Vale, ¿qué pueden hacer aquí? E ir preparando cosas alrededor de los personajes donde puedan, al menos en mi caso, sentir que el mundo está vivo. Claro. Y que puedan decir, vale, vamos a ir a estas minas, o prefiero ir con los goblins estos, o prefiero ir a investigar el bosque del que hemos oído y tener como una región alrededor de los jugadores que sientan que pueden interactuar y pueden ir donde quieran, ya que yo no siento que se me daría bien llevar una partida mucho más en raíles, que no tienen nada necesariamente malo. Pero prefiero que sea un poco más guiada por las jugadoras en ese sentido, un poco más sandbox, y luego que según que escojan, la historia irá por un sitio u otro. Claro. Y eso lo que pasa es que conlleva una preparación distinta a la que harías si tuvieras que hacer un raíl. Totalmente. O sea, y si te pones en esa dicotomía, ¿no? Que es distinta a la de improvisación, preparación, pero tiene mucho que ver. Si tú haces una partida sandbox, tienes que prepararte de una forma distinta. Sobre todo tienes que preparar eso, localizaciones, personajes, puntos de interés y lo que hay en las zonas por las que tus jugadoras tienen más posibilidades de pasar. O al menos esbozarlo todo muy rápido y dar más detalle en lo que te parezca más importante, en lo que tenga más posibilidades de salir y así forzarte a improvisar menos sobre una base que esté un poco más sólida. Si estás sobre un raíl, tus jugadoras en teoría no se van a salir tanto del raíl, vas a estar dirigiéndolas con mucha más fuerza hacia un sentido concreto. Por lo tanto, ahí lo que tienes que detallar es más bien, es eso, es como una atracción de Disneyland. ¿Vale? Es la diferencia entre soltarte en medio del Parque de Atracciones de Madrid y subirte
a la típica casita del terror que te van pasando en un vagoncito por distintas cosas. Si tienes el vagoncito, te tienes que preparar el recorrido muy bien. Tienes que saber dónde están las curvas, dónde están los sustos, cuáles son los momentos de descanso y cuáles dejan de serlo. Cómo es el personaje que se te aparece al principio para hacerte la introducción al túnel del terror, para darte ese terror que necesitas al principio para que te cuentes lo demás, ¿no? Y es muchísimo menos importante lo que haya más allá de ese cartón. Claro. Le darás menos importancia a que el mundo esté vivo, le darás menos importancia a lo que sea. Entonces también es, si vas a hacerlo, que no es malo hacerlo, sí que tienes que tener en cuenta que tu mesa quiera jugar una aventura como esa y no esté pensando en jugar un sandbox cuando realmente no vais a hacer eso. Esto es tema de comunicación que ya nos volvemos a meter, porque ya sabéis que nos gusta mucho hablar de ello. La C-palabra. La C-palabra es eso, es encontrar el modo de preparación efectivo para la partida que tú estás dirigiendo, para lo que tú quieres hacer. Yo creo que normalmente, además, siguiendo la misma línea, la preparación sandbox suele ser una preparación más de world building, mientras que la preparación de Rail suele ser una preparación más de trama. Que obviamente lleva world building, pero... Y obviamente el sandbox también tiene trama, pero en el Rail tú vas a priorizar mucho más la trama y vas a priorizar mucho más por dónde van a ir, mientras que en el sandbox vas a priorizar mucho más tener un mundo vivo, tener un mundo con el que interactuar, porque no sabes exactamente en qué dirección van a ir. Y vas a ir creando la trama alrededor de las acciones que hacen. Mientras que hasta cierto punto en el Rail vas creando el mundo alrededor de las necesidades de la trama. Eso es. Jolín, ¿querías decir algo antes? No, pero sí, es un poco lo que dice Lisa, de que depende un poco de lo que quieras hacer. Que bueno, si lo que quieres a lo mejor es empezar a jugar y no sabes muy bien si quieres hacer sandbox, si quieres hacer una cosa u otra, puedes preparar un arco pequeño, no expandir demasiado en el mundo y decir, estáis en esta ciudad, en el bosque y sabéis que hay un major threat, en plan, sabéis que hay un hechicero malvado en una torre cercana, pero que también hay kobolds que también están asaltando a los aventureros. Y tienes dos cosas pequeñas que puedes controlar y que no se te vaya de madre. Claro. Y luego puedes preparar cosas secretas que pueden descubrir entre medias, que si la laguna con el Fey que les pide algo o cosas por el estilo, si le quieres dar un poco más de pequeño mundo. E ir tirando después de eso. No hace falta que si vas a jugar un sandbox te prepares todo el mundo, porque pueden ir a cualquier lado. Tú piensas también en hacia dónde apunta tu partida, qué tipo de personajes van a llevar, porque puedes hacer un sandbox de alto nivel y empezar de algún sitio muy concreto y te puedes preparar una ciudad grande o varias ciudades grandes y ver hacia dónde quieren tirar. Pero si vas a hacer un sandbox con personajes de nivel bajo, no van a viajar muy lejos. Exacto, no tienen teletransporte, no tienen medios de movilizarse a largas distancias, entonces va a ser algo mucho más reducido. A la hora de prepararse. Vale. No hace falta, si vais a jugar una partida, no hace falta que os escribáis. Hay gente que le ayuda, porque hay gente que le quita presión de encima. Pero no hace falta que os preparéis una estructura de partida, si no queréis. Podéis tener una idea de lo que puede pasar en partida, decir, vale, sé que quieren hablar con el herrero porque le quieren preguntar sobre algo en concreto. Te lo puedes preparar, te puedes hacer anotaciones sobre los NPCs. Pero no hace falta que tengas algo en plan, un texto del que estás leyendo continuamente. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer para quitarte ese peso encima, pero a lo que quiero llegar es que no hace falta que sintáis la obligación de tener que escribir una Biblia antes de cada sesión. Totalmente. Porque con que tengáis un poco así en general de cosas, podéis hacer una sesión entera. O sea, no subestiméis la capacidad que tienen los jugadores de bullshitear completamente en mitad de una partida y tirarse hora y media haciendo una cosa que no esperabas que hiciesen. Abrir una puerta. O cosas súper compelling, incluso, de que de repente te sale una conversación que no esperabas o un desarrollo de personaje que un jugador ha sacado por iniciativa propia.
y dices que le dará mi preparación, se queda para la siguiente partida, mira, ya es trabajo que tengo hecho y voy a darle más espacio a esta escena de personaje porque me está pareciendo súper guay. Sí, o deciden pasarse 25 minutos hablando con el tabernero porque les ha caído bien. Sí, o sea, son cosas que pueden pasar no y lo que no decía, tienen nada de malo. No lo decía como algo negativo tampoco, lo de que se tiren hora y media haciendo Claro. lo que sea. que No, o sea, no, para nada. Es en cualquier sentido. Puede ser lo que decías tú, una escena del personaje mucho más profunda, o puede ser quiero que mi personaje vaya a cagar y se vuelve toda una escena de que un personaje ha ido a cagar. Puede suceder, no está lejos del rango de probabilidades dentro de D&D. Yo me acuerdo con muchísimo cariño de mis primeras sesiones de mesa de arpías. Yo estaba muy nerviosa con todo el tema de mesa de arpías. Y si ves mis primeras preparaciones, cada sesión son como 10 páginas de Word y todo súper detallado y qué quiero decir en cada momento y con qué se van a encontrar y cómo va a aparecer este personaje. Leon ha leído algunas. Y conforme van avanzando las sesiones, cada vez hay menos páginas hasta que ha llegado sesiones en las que solo pone Dracónida Hot, jaja. Literalmente. Tengo sesiones en las que solo pone Dracónida Hot, jaja. Porque sé perfectamente lo que van a hacer, porque las he visto venir, porque lo hemos hablado, porque sé que no van a poder teletransportarse, es eso, porque estaban en primeros niveles, y que lo que van a hacer es hablar con estos personajes o hacer tal, que ya lo tenía bastante preparado. No necesito tenerlo en papel porque me conozco muy bien ese universo, ¿no? Pero también es eso, que tú misma te irás dando cuenta, conforme lo vayas haciendo, dónde está ese equilibrio, dónde está ese me estoy preparando demasiado propio. En el punto de, sí, yo por ejemplo me vienen muy bien los esquemas e intento no pasarme nunca de una cara de folio. Porque cuando dirijo me gusta mucho tenerlos en papel porque en la pantalla normalmente tengo otras cosas. Tengo la música o la cámara de los jugadores, el manual abierto, el no sé qué. Y si tengo otro documento en otra pestaña abierto en la pantalla, digo, mira, ya paso. Entonces me gusta mucho tener un papelito al lado con los puntos que quiero tocar esta sesión y las cosas más importantes. Otra cosa es que haya un combate o una dungeon, que eso sí que tendrá su documento propio, o una tienda o un lo que sea, ¿no? Una ciudad, que tendrá su documento propio de ambientación con sus cosas, ¿no? Con toda la preparación del escenario, por decirlo de una manera. Pero lo que es trama, lo que va a pasar en la sesión, me gusta tenerlo eso, bocetadillo en media hoja o así. Y eso es lo que a mí me funciona. Claro. Pero no sé, estaba viendo aquí la lista de puntos que has puesto antes, Jolín, de eso, de herramientas para preparar la sesión y tal, y creo que una muy importante que sí que tenemos que mencionar es la de tomar notas mientras diriges. Yo soy salva muchas vidas. Soy malísima tomando notas y a veces me encuentro a mí misma yendo, porque tengo la suerte de que publico mis propias partidas, la mayoría de ellas, o grabo mis propias partidas y tengo que irme 25 partidas atrás, 25 capítulos, acordarme más o menos de por dónde dije el nombre de un PNJ que creía que no iba a volver a salir, pero que resulta que han ido a buscar y que ha vuelto a salir y no me acordaba cómo se llamaba, o no me acordaba de cómo hablaba, o qué es lo que vendía, yo qué sé, cosas así, porque yo soy pésima tomando notas. A mí me cuesta un montón el estar dirigiendo y a la vez estar escribiendo. A mí se me da fatal nombres de PNJs que me invento en el momento. Sí, hay que escribirlos porque si te has inventado un personaje en ese momento va a salir por ley otra vez. Siempre. Además siempre les gusta el que más has improvisado. Es la ley de Murphy de NPCs. Si improvisas un NPC, van a amar ese NPC y te lo van a decir dentro de 17 sesiones y vas a decir de quién estás hablando. Bueno, podríamos volver a tal mundo a hablar con el tabernero y tú. Claro, Jaimito el Halfling. Y yo, ¿Jaimito el Halfling quién? Sí, Jaimito el Halfling, que estaba preparadísimo de antes, obviamente. No me sorprendéis con esto. Si vais a improvisar, yo os recomendaría, si jugáis, aunque juguéis en casa, aunque juguéis en persona, grabaros a vosotras mismas jugando. Y ni siquiera hace falta que tengáis una gran producción. Si tenéis una webcam, os podéis grabar o grabaros solo en audio con un micrófono que tengáis. Os lo recomiendo por tener un backlog en el que puedes ir tú como DM y y si ha habido una escena guay la podéis escuchar otra vez si queréis. Pero aparte tenéis tenéis una manera de guardar, ¿no? Todo lo que ha sucedido, todo lo que habéis dicho, si queréis revisar algo de lo que has dicho, en plan, sé que había escrito la profecía y la tenía muy clara en mi mente, pero sé que la he dicho un poco distinta, pero no acuerdo exactamente cómo he dicho la profecía de distinta. Y luego eso va a ser importante más adelante, pero ahora no lo tengo. Es tomar nota en el momento. Yo soy muy mala
Generalmente lo que suelo hacer es me hago resúmenes, pero cuando acabamos de jugar, cuando lo tengo un poco reciente, o al día siguiente, lo que sea. Yo hago trampa y confío en la jugadora que hace sus propias notas y luego se las pido, porque soy mala gente. Eso te puede pegar un tiro en el pie porque las jugadoras no tienen toda la perspectiva tampoco de juego. No, pero me apuntan las cosas importantes que son las que se me suelen olvidar, en plan los detalles que se me suelen olvidar. Y la verdad es que tengo, no en todas las partidas, pero tengo un par de partidas que tengo unas tomadoras de notas. Hay una en particular que lo escribe todo. Y cuando digo todo, me refiero a que ha llegado a transcribir diálogos de personajes. Y para eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Me hace más vaga porque con ellas directamente es como un papel. ¿Para qué? Si está Arlene que lo va a escribir todo, ¿para qué me voy a preocupar? Pero algún día me backfireará y lo sé. Y aún así soy una vaga y sigo confiando en ellas. No, pero... Yo puedo ser esa jugadora, depende de la partida, pero puedo ser la jugadora que está anotando los diálogos y diciendo cosas del otro día, por ejemplo. Creo que no hay nadie aquí de las Howdies. No lo pone, voy a arriesgarme. Jolene en una escena me dio un número súper largo. Un código alfanumérico de como 17 cifras. Lo tengo escrito. Empezó a hablar y empecé... No, esto no se me va. Que lo pierdo, esto no se me va ni de coña. Cositas como esas siempre... Tengo abierto siempre algo para apuntar mientras juego y normalmente estoy dibujando. En plan, doodling mindlessly. No estoy haciendo la ilustración de mi vida, pero haciendo algún dibujillo sí. Entonces siempre tengo un lienzo abierto y siempre puedo apuntar algo. Claro. Luego esa es otra. Mis notas son Akari, interrogante, leche, piedras. Sí. En plan, las pocas veces que tomo notas es como... ok. Si no utilizo las notas para hacer un escrito como resumen largo justo después, al día siguiente no sé por qué escribí esas palabras. Casi nunca. No dejéis para mañana. No, hay que hacerlo. Si tenéis que haceros resúmenes y no sois buenas tomando notas, hence myself, haced resumen después. Dedicar unos minutos o incluso podéis aprovechar y hacer un resumen con vuestras jugadoras. En plan, hey, vamos a hablar de la partida, qué es lo que más os ha gustado, qué os ha parecido más tal. Y con eso puedes terminar de tomar notas. Obviamente igual no se acuerdan todo perfecto y te puede también backfirear, pero funciona. Te viene bien también para ver qué consideran importante y qué van a utilizar o qué van a querer ver en la siguiente partida, ¿no? Pero bueno, seguimos si queréis con más cositas de estas de preparación. Sí, quería decir que una de las cosas importantes también que te ayuda a apuntar cosas, no a lo mejor en partida, pero sino a la hora de sacarlo en partida y improvisar, es si has estado pensando mucho en X NPC a las 3 de la mañana, te haces 3 notas en tu en plan, enano, gruñón, antes era mago, question mark, brazo verde. Y es como, eso tiene sentido en tu cabeza. Entonces tú en el momento que lo leas y van al enano gruñón, antes era mago, brazo verde, sabes improvisar algo aparte de eso, porque es como se te activan todas las neuronas relacionadas con este enano ex mago, y es como sabes sacarlo mucho mejor en ese momento y sabes volver a esas cosas en las que has estado pensando tanto, que a lo mejor se te atorarían si es como, ¿quién estaba aquí? ¿Qué hacía? No me acuerdo. ¿Quién es? Ah, es un enano, es verdad. ¿Y qué hacía el enano antes? No me acuerdo. Bueno, pues sí, habláis con el enano este. Y es como se vuelve menos nada y se vuelve más algo que ya le has estado dando vueltas y es como sacarle un beneficio a todas las vueltas que le estás dando a las cosas. Y yo creo que podríamos pasar a lo mejor un poco... Sé que quedan cosas de preparar, pero no nos queda mucho tiempo en esta tierra, no. Así que debemos aprovecharlo. Pero si queréis podemos pasar un poco a hablar de temas de improvisación, si os parece guay. Vámonos. Vámonos. Improvisar es... Ese gran desconocido. Es una cosa que aprendéis a hacer con mucha práctica, que tiene
muchos factores dentro de sí. Como puede ser preparar, pues también tenéis que aprender a preparar y a encontrar qué es lo que sirve y lo que no sirve. Improvisación es muy similar en ese sentido de que poco a poco vais a ir descubriendo qué podéis improvisar, qué no podéis improvisar, qué os sale del alma, qué no os sale. En mi caso, improvisar es muy... entra mucho en la vena de humor, generalmente. Puedo improvisar cosas no humorísticas, me sale también, pero es por donde he aprendido, en parte. Y con ello conlleva ciertas cosas, en plan, ver en qué situación está la partida para saber hacia dónde poder tirarla si no tienes notas, si estás yendo un poco a ciegas. Saber cómo seguir moviendo una escena y que no se quede muy estancada. Saber cómo seguir adelante, saber cómo leer la situación, saber cómo están, no cómo están tus jugadoras, pero a lo mejor es cómo están reaccionando a las cosas que están sucediendo y cómo seguir después de eso. Es algo que tenéis que practicar. Muchas veces es un poco tirarse de la piscina, improvisar. Sí. Por eso yo creo que antes, creo que lo ha dicho Lisa, sí que es verdad de que es mucho mejor sobre preparar a sobre improvisar, porque no podéis preparar. Cuando estáis improvisando. Sí. Y si algo no sale, no sale. Y no hay Dios que os salve. Pero siempre puedes coger un párrafo de texto y decir a la basura. Sí, a tiempo de borrar estás, siempre. Sí, siempre puedes reescribir lo que hayas preparado. Mientras no haya salido en partida o mientras sea algo que está pasando por detrás y no es relevante a lo que haya salido en partida, siempre puedes rebotearlo. Pero la improvisación lo estás haciendo en el momento. Hay gente que para lo que eso significa más presión a la hora de improvisar. Hay gente que le parece mucho más libre. Pero depende de quién seas y cómo masteres. Puede significar cosas distintas para ti. Yo creo que a la gente le da mucho miedo improvisar. Y no digo que improvisar sea fácil, porque no lo es, porque tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero tampoco hay que tenerle miedo como si fuera el coco y fuera a venir a por ti. Que obviamente es eso, te tienes que lanzar a la piscina y a lo mejor no eres la mejor persona nadando del mundo, pero ir metiendo poquitas cosas de improvisación en tu partida, aunque sean conversaciones o sean detalles o cosas así que a lo mejor de otro modo te habrías preparado un poquito más, creo que es lo que te hace ir conociéndote a ti mismo también y cómo improvisas. Es lo que dice Jolín. Jolín tiende a improvisar hacia el humor. Yo también tiendo un poquito hacia el humor, pero también tiendo hacia el conflicto con los personajes, tiendo a improvisar mucho con eso. Entonces, ahí tú también vas descubriendo qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, dónde prefieres improvisar y dónde prefieres tener tu cosa preparadilla. Pero lo importante es no tenerle miedo, porque si siempre vas con miedo de, no me va a salir, no voy a improvisar bien, a mis jugadores no les van a gustar esto que estoy improvisando, se me van a olvidar cosas. También se te pueden olvidar cosas, aunque las estés leyendo de un papel. Y puedes saltarte una línea. Exacto. Y queda mucho peor, por lo menos para mí. Creo que es mucho menos engaging si viene alguien y es como... Y entonces entráis y en la sala veis una cosa, aunque lo esté redactando súper bien porque se lo sepa de memoria, pero me parece mucho menos engaging, que es como, vale, te describen la sala, que sí que estaba preparado, pero luego tú puedes hablar con quien quieras y las conversaciones no van a ser igual, depende de lo que le digas. Que no sea tanto videojuego de rol de entrar y que tienes 3 opciones y solo puedes responder esas 3 opciones y depende de lo que te diga, de lo que digas siempre dice el otro, tú, porque creo que le quita muchísimo la gracia personalmente al rol. Y si quieres hacer eso, hay un montón de videojuegos ahí delante. Puedes escribir tu propio videojuego, escribe tu visual novel, no hagas que gente que no quiere seguir eso tenga que seguirlo porque tú quieres contar una historia. Hay modos más fáciles. En el tema de la improv,
siempre hay un GIF que comentamos Jolín y yo siempre que hablamos de masterear, que es el de clásico dibujo animado en el que hay un personaje en una vagoneta y tiene los raíles de la vagoneta en la vagoneta. Es Wallace y Gromit. Es Wallace y Gromit. No es un dibujo, están animados en Claymotion, pero bueno. Tengo un tweet viral de eso. Ahí lo tenéis. El mío es el del Bank dice escalera WoW cuando salió el Animal Crossing nuevo. Cada uno tiene sus cosas. Yo no voy a decir de que es el mío, no quiero volver a abrir esa polémica. Madre mía, pero ese es el caso. Tú eres... no sé quién era. ¿Es Wallace o Gromit? Es Gromit, ¿no? El perro. No ¿Es Gromit el perro? Creo que es Gromit el perro. Sí. A lo mejor es al revés, porque Wallace voy a buscarlo. De persona, no lo sé. El perro está en la vagoneta. Ya que la vagoneta avanza, va sacando barriles de la sí, barriles, no. Va sacando raíles de la vagoneta y los va poniendo delante para que la vagoneta pueda seguir. Ese vas a ser tú como máster. Ese vas a ser tú como máster siempre. O prácticamente siempre. Porque si estás dirigiendo con un raíl y te descarrilan, vas a poner los raíles delante hasta que vuelvas al raíl. Y si estás dirigiendo un sandbox, buena suerte. Lo bueno es que tienes muchos stacks de vías guardados. Gromit era el perro. Tienes todas las vías. Gromit era el perro. Tienes todas las vías que quieras poner. Pero vas a... Es un poco coger un ritmo. Y al principio vas a ir un poco más lento. Y no hay nada de malo en que vayas un poco más lento y en que se te vea el cartón cuando estés improvisando. Porque además, si eres un máster novato, todo el mundo lo va a entender. O un máster que siempre ha preparado mucho y ha decidido que para esta sesión va a improvisar menos. Lo puedes avisar y la gente lo va a entender. Si necesitas 5 minutos para buffer, para quedarte así con la ruedita blanca dando vueltas y luego seguir, lo van a entender. No va a pasar nada. Pero es un ejercicio interesante. Siguiendo el GIF y siguiendo la analogía de ir poniendo los raíles. Si tú te has preparado cosas, tienes raíles preparados que puedes ir poniendo y que puedes poner como parche en lugar de tener que lanzarlos aleatoriamente e ir construyéndolos mientras estás. Obviamente no todo va a poder ser preparado, no todo va a poder ser improvisación, pero ahí es donde hay que encontrar el punto. El balance. Lo he hecho, voy a airear mis crímenes de guerra de DM. Yo, en el mapa que he hecho de las minas, es como, sé que va a haber estos enemigos en las minas. Y es como, los enemigos han ido saliendo, a lo mejor a veces en los sitios que estaban, a veces cuando me ha salido de las narices. Están muy tranquilas, yo creo. Llevan mucho sin pegarse. Ahí es donde tú también tienes que leer qué es lo más difícil, yo creo, de improvisar. Improvisar no es tan difícil como soltar cosas por la boca, que casi cualquiera puede hacerlo, como saber qué cosas te tienes que inventar sobre la marcha en ese momento. A ver, eso lo puedes hacer en cualquier partida, ¿no? Lo de, tenía esto listo, vale, ahora está aquí. Mientras no sea tan en plan, sabéis que hay un castillo encantado en el Valle del Norte, vale, vamos al sur porque queremos ir a ver qué hay en el sur. Un castillo encantado. Os encontráis al castillo encantado del norte. Es como, no hagáis eso, that's shitty. Pero sí, nadie se va a enfadar si tú habías preparado el final boss por el camino de la derecha. En realidad el bosque estuviera encantado y os ha llevado al norte de todas maneras y ese es otro problema que tenéis. Si no es mío, es vuestro. Claro, pero sí, nadie se va a enfadar si supuestamente tú habías preparado tu mazmorra para que fueran hacia la derecha, han ido hacia la izquierda. Nadie ha visto el mapa y de repente automáticamente plop, todo se despeja. Es que ni eso, porque cosas que me han pasado, en las cuales no voy a revelar demasiado ahora mismo porque está una de mis jugadoras aquí, pero es como, estos enemigos no me pegan mucho aquí ahora. Es como, sé que los he puesto en algún momento y he dicho, esto es una idea de puta madre, y ahora es como, no. O es como, prefiero este otro tipo de enemigo que está en esta zona y moverlo aquí. Y ya está. Y son cosas que haces detrás de la pantalla de Master, que en este caso es Roll20. Pero es como, sí, sales ahí y ves esto. Y ya está. O sea, no rompes ningún tipo de inversión para hacer eso. Pues como, aquí no viviría un goblin. Ninguna jugadora te va a decir eso. Disculpa, las marcas que habíamos visto eran pisadas de goblin porque a mí no me suena. Y es como,
no es algo que va a pasar. Jorin dice que ninguna jugadora haría eso, pero tiene a Lion en la partida. Y no se ha quitado el gorro de papel de plata desde que pisó la primera sesión. A ver, es decir... You never know. Nunca haría a lo mejor, por ejemplo, lo de... ¿Sabéis que el final boss está en este cuarto? Mover el final boss. Eso no me parece que tendría mucho sentido. En una dungeon, ¿no? Por ejemplo. O, sí, o en una campaña abierta, ¿no? ¿Sabéis que...? O si tiene sentido que lo tengas, ¿sabes? Ya te buscarías tú una Claro. justificación por la cual el final boss no está aquí, sino que tal, pero... No, a lo que me refiero es que no lo movería. Sobre todo si ya tenéis la información. Claro, si no hay información puedes hacer y deshacer como quieras. Si ya has dado cosas... Claro, yo me siento mucho más cómodo moviendo minor encounters o cosas que no sean tan relevantes que las cosas grandes, que sería como... No quiero mover esto de aquí. Si sé que este ítem legendario está en este templo, en no sé dónde, es como... No lo voy a mover. Si ya lo saben, o sí, puede ser que vuelvan ahí en algún momento. Es como... Claro. Ahí se queda. Pero mover donde hay 3 goblins es como... Who cares? Cosas grandes no me gusta mover tanto. Y sé que... No suele ser muy cómodo. Claro, se habla mucho de reutilizar. Hay que ver más adelante en la partida, pues una partida de sandbox, heavily de exploración. Creo que no moveré cosas grandes, sobre todo. Cosas más pequeñas sí que se pueden mantener más nebulosas, en plan campamentos y cosas así, pero que eso tiene sentido de que sea aleatorio. Y creo que es parte de la gracia de la partida mantener cosas aleatorias. Sí, y además con el setting que tienes también tiene lógica que se mueva, porque llega un momento en el que te barre la tormenta y de golpe antes había un pueblo aquí y ahora hay un pueblo abandonado, ¿sabes? Claro, y sobre todo hay muchas cosas que tienen que ver con gente viajando o animales que se mueven o... Sí. Las sociedades nomádicas funcionan un poco pues así. Claro. Nómadas es lo que tienen, que nomadean por ahí. Pero madean o no madean, en fin. Vale. ¿Cómo vas a improvisar? La cosa es... esto entra mucho como en muchas cosas de rol. Habilidades sociales de persona. De estar en una habitación con otra gente. Y habilidades que te sirven a la hora de improvisar. Yo no he dicho de improvisación... cursos de improvisación y cosas por el estilo, seguramente te pueden informar en cosas mucho mejores, pero esto es todo 100% en base a mi observación de la gente y la manera que tengo de pensar en las relaciones sociales de la gente mientras estoy con esa gente y la gente me ve muy empanada. Tienes que saber cómo seguirle el rollo a la gente, cuándo seguirle el rollo, cuándo estás quemando una broma, que hay gente que no sabe calcular eso jamás. Cuando estás interrumpiendo o cuando puedes interrumpir y es un momento idóneo en el que interrumpir y no va a pasar nada. Cuando puedes seguir adelante y seguir el rollo porque ves que la situación es afable. ¿Cómo lees esto? Es un poco guesswork al principio, sobre todo, un poco de ir fileando y ver qué tal. Ir probando, o sea, al final es lo que dice Jorin en su situación social. Si te quedas callado y no haces por no arriesgar, vas a disfrutar muchísimo menos de la partida. Si aprendes a encajar que otra persona te diga, no es el momento, dame este momento y luego ya vemos, eso es lo mejor que puedes hacer. Aprender a adaptarte. Claro. Y también es saber darle momentos a otra gente, porque estaba hablando más que nada como DM, pero sí que es verdad que como jugadora esto se aplica muchísimo. Sí. El tema de improvisar, porque es 100% o casi 100% lo que estás haciendo como jugadora en partida. Claro, como jugadora tienes mucho menos preparado. Tienes tu backstory y tienes 2 detalles más, pero al final dependes totalmente de lo que vaya a pasar en tu entorno y no lo puedes predecir en casi ningún caso. Hay veces que sí. Conoces bien a tu directora de juego o sabes que le dijisteis la sesión anterior, ¡buah, molaría un montón que pasara esto! Y sabes que os lo va a dar, pero normalmente no. 3 de cada 4 veces, ¿no? Claro, como jugadora es como que has estado haciendo los ejercicios mentales estos de las 3 de la mañana en la cama, pero son todos de ¿qué haría mi personaje en esta situación? ¿Cómo es mi personaje? Entonces, a lo tonto, sí que estás 100% improvisando, pero también tienes mucha más preparación.
Porque Sí, todo lo tienes que la te base. puedes preparar ya lo tienes preparado tú a base de ponerte a llorar porque estás pensando en tu personaje muy fuerte y son las 3 de la mañana y le has mandado un mensaje a otra persona de la party que también está llorando a las 3 de la mañana por su personaje y ahora estáis llorando juntos. Muy bonito. Pero es eso, es también saber darle el espacio a la gente cuando están teniendo sus momentos, saber que una partida no va de tu personaje solo, que tu personaje puede tener el spotlight, puede tener un peso en la partida, puedes buscar ese momento y también depende mucho de la gente que tengas en la mesa, porque nosotras hablamos también mucho de la parte en la que generalmente nuestras mesas hay mucha interacción de personajes, hay mucho roleo, hay mucha fuerza por parte de las jugadoras. Sí. Pero dependiendo en qué partida estés puede ser muy distinto, porque hay partidas que no están igual de balanceadas en el sentido que no todas las jugadoras son tan activas, no todos los jugadores son tan pasivos. Y hay jugadores que lo ven como mucho más de espectador, porque o no engajean con el rol. Y a ver Claro, qué pasa. no engajean tanto con el roleplay, estar empezando eso, viendo a ver qué pasa, más que otra cosa. Y no tiene yo nada. tengo jugadores de los que tienes que tirar de la cuerda y jugadores que no les tienes ni que dar cuerda. Ellos mismos la cogen, se la llevan y ya te la traerán de vuelta. Claro, y Depende no tiene nada muchísimo. malo ninguno de los dos, pero No, es también eso son tipos de juego muy distintos. Claro, por ejemplo, yo sé que las Audis las puedo tirar como un Beyblade y ellas giran por su cuenta y hacen sus cosas, pero por ejemplo Pactos de Sangre es distinto, que tengo jugadoras que son más una driving force de la partida y que la llevan más adelante moviendo entre sus personajes y las interacciones que tienen con los otros personajes, pero tampoco quiero que se queden sin hacer nada el resto de gente que está en la mesa por ello. Es como, tienes que hacer alguna especie de equilibrio ahí. Tienes que estar permanentemente pendiente, sí. Claro, y como jugadora incluso también, porque es como, a mí me ha pasado que estoy en mesas con gente que o tiene menos experiencia o simplemente son jugadores más pasivos y es como, vale, yo quiero rolear, pero no voy a hacer que todo lo que quiera rolearse yo sea parte de mí diciendo la backstory del personaje es esta y esta es la backstory y mi backstory es esta también y esto es mi backstory y mi personaje piensa esto. Es como, vale, voy a ir a el personaje de esta persona, me voy a plantar en su cara y le voy a decir, oye, no sé qué, no sé cuántos. Y le haces una pregunta. Justo. Claro. Le dejas entrar. Esto entra todo en gestión de foco. Y si queréis oír un poco más de eso desde la perspectiva del máster y desde la perspectiva del jugador, tenemos nuestras anteriores charlas de roleplay, que son... así que has decidido masterear y hacer el tonto y no ser tonto. Sí. En el que tratamos este tema, que es el tema de gestión de foco, que al final lo vas a estar haciendo constantemente como jugador, como máster, como narrador de vivo, como lo que te dé la gana. Vas a estar todo el rato gestionando esas pequeñas burbujas de atención y quién tiene el foco y quién ha tenido menos y quién ha tenido más. Y os lo vamos a recordar seguramente todas las veces que vengamos a roleplay, porque es muy importante. Sí. Y también es eso, depende mucho de quién tienda a coger el foco, quién tienda a... o si tienes algún jugador que tiende a coger el foco, o no tienes ningún jugador que tienda a coger el foco. Esas son cosas que tú tienes que tener muy en cuenta a la hora de improvisar. Porque, por ejemplo, tú a lo mejor no te has preparado nada para cierto personaje, pero te das cuenta que, por lo que sea, no está teniendo tanta interacción como podría con la trama. Entonces, a lo mejor te toca improvisar en ese momento, o al revés, te toca prepararte para la próxima sesión y preparar una trama en la que hagas que ese personaje o ese jugador se sienta un poquito más incluido, o cosas así, o quieres premiar que un jugador esté todo el rato tirando de los hilos del resto de jugadores y buscándoles el spotlight. Ahí son cosas que puedes preparar o que puedes coger y decir, mira, esta sesión me estoy dando cuenta de que este personaje está interactuando mucho con, yo qué sé, el tendero. Pues voy a hacer que el tendero le tire caña a ver si cuela y tiramos el romance por ahí. Y eso es totalmente un momento que te viene a la cabeza, es una improvisación, es un tal, no te tienes ni que preparar muchísimo y tienes una trama que puede ser larguísima, puede ser súper compleja para premiar a un jugador que se ha estado esforzando.
O Justo. echarle la bronca a otro, ¿no? Decirle, te estás pasando con hacer esta cosa que te he dicho que no tenías que hacer, pues improviso aquí y te meto en este lío que va a ser un problema para ti y para tu party porque has seguido haciendo el tonto. Eso Hay muchos modos. Me parece menos recomendable, porque si tienes un problema con un mucho jugador, lo tienes que hablar fuera de partida. Sí. Más que con elementos de partida, porque si no ahí podemos entrar en el territorio este de DM vindicativo. De no me gusta lo que hace este personaje o este jugador con su personaje. Eso va a llevar a cosas malas que les pasan a su personaje y es como, no, lo que tienes que hacer es sentarte a hablar con esa persona y decirle, no me gusta esto, esto y esto. Obviamente le hace palabra lo primero. No hagáis cosas sin consultar, comunicar, comprobar. Estaba buscando otra palabra con C que pudiera encajar. Sí, yo creo que comprobar sirve. Sí. Pero es eso. Y aparte, si os veis, entre comillas, flojos en tema de improvisación, que hay gente que lo dice, no, a mí me cuesta mucho improvisar, tal. Lo primero, práctica, ya os lo hemos dicho. Si queréis practicar a lo bestia, hay juegos que están muy enfocados a la improvisación. Si normalmente sois directoras de Dungeons & Dragons o de Mundo de Tinieblas, por ejemplo, que son juegos que normalmente requieren una base de planificación, probad algún día a llevar a la mesa Fiasco. Se juega en una sesión, partes de una base que sacas con dados, te haces los personajes en 3 segundos y te tiras a la piscina. Y es todo completamente improvisación, tirar de hilos, tirar de personajes, tirar puñales y fastidiar a los demás. Y todo lo que vais a hacer va a estar improvisado. Y eso puede ser un buen salto a la piscina de decir, no, ahora te obligas a improvisar, te fastidias. Claro. Podéis curiosear Fate, podéis curiosear algún PBTA, podéis curiosear otros sistemas que tiren más de la improvisación y de decisiones de los jugadores en ese momento. El momento de que tengan mecánicas que dependan de el máster te ha hecho una pregunta o el jugador te ha hecho una pregunta directa sobre la trama, sobre lo que va a ocurrir ahora. Y eso te puede hacer cambiar un poco el chip y a veces salir de la zona de confort es lo que más te ayuda luego a volver. Claro, yo creo que un sistema que premie ese tipo de comportamiento es lo que te puede ayudar. Porque, por ejemplo, iba a decir el típico señor oscuro de que es 100% improvisación. El problema es que en ese sentido es demasiado abierto y a lo mejor alguien que no tiene nada de experiencia sería demasiado, no sabes qué hacer. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Fate incluso que premia mucho el tema de utilizar la backstory de tu personaje, de utilizar los walls de tu personaje y su interacción con otros personajes y premiarlo mecánicamente, te puede hacer entender mejor cómo funcionar en ese sentido en partida. Y no tienen por qué ser necesariamente cosas de rol como tal. Si queréis practicar la improvisación, hay un montón de opciones. Las típicas palabras aleatorias y tienes que escribir algo. O los dados, hay dados con dibujitos y tienes también que preparar un escrito, que tienes que preparar una cosa. Seguro que si buscáis en Google cómo improvisar mejor, hay chorrocientas mil herramientas que os pueden ayudar, porque al final la improvisación también viene de la preparación. Si no aprendes a improvisar y no te preparas tu improvisación, nadie aprende, nadie sabe con la capacidad de improvisación de casa. Claro. Es muy difícil. Y yo creo que con eso lo podemos dejar aquí podemos hoy. Ir cerrando, sí. Hemos tenido una charla muy interesante. Este tema yo creo que probablemente no para la siguiente, pero lo volveremos a tocar en algún momento. Yo creo que da para más. Sí, da para mucho. Como un capítulo focuseado en cada una de las dos, en plan de hoy hablamos de improvisar y hoy... Sí, porque es un tema muy amplio. Improvisación y preparación. Ya de por sí, por separado, son temas muy amplios. Y podemos hablar hasta el infinito, como sabéis, ya que nos estáis viendo. Mucho. Pero lo vamos a dejar por aquí hoy. Acordaros, estamos en Twitch ahora, en Carpe Dice. Grabamos en Twitch nuestras charlas y ahora vamos a ir a hablar con el chat después de que cortemos, pero eso no lo vais a ver en YouTube. Si queréis charlar con nosotras, si queréis venir a dejarnos preguntas, podéis venir aquí a Twitch a ver las grabaciones el tercer sábado de cada mes. Effective Wonder. Anunciamos la hora a la que emitimos en nuestro Twitter, en Carpe Dice. Podéis seguirnos, @CarpeDice, si no me equivoco. Carpe Dice Roll. Sí. Carpe Dice en Twitter Roll. @Carpe Dice Roll, en Twitch @Carpe Dice. Sí. Vale. Y sale si queréis... Sí, lo podéis ver en pantalla. Si queréis vosotras promocionar, decir algo que estéis haciendo ahora en el canal,
o en otro sitio. Acordaos de que el mes que viene nos vamos de vacaciones y no habrá roleplay, no habrá nada. Estaremos en oscuridad completa. No completa. A lo mejor nos veis un poquito las caras por redes sociales, pero no estaremos emitiendo. Si queréis dejar un comentario con temas que os gustaría que tratáramos aquí en roleplay o en cualquier otro programa, podéis dejarlo aquí en YouTube. O si estáis en Twitch podéis ponerlos en el chat, pero sabéis si que ahí tenéis ya cualquier os duda, vemos. cualquier cosa y no nos habéis pillado en directo, podéis dejarla también en los comentarios de YouTube y alguien vendrá y os echará una mano. O podéis venir a Discord, que también lo tenemos pineado en Twitch. Y si tenéis dudas sobre dirigir, sobre masterear, sobre cualquier cosa de rol en general, o estáis buscando gente, o queréis discutir alguno de nuestros programas, Discord es el sitio para hacerlo. Vamos a estar allí siempre para leeros y echaros una mano con lo que sea. ¿Tenéis algo que comentar, que saquéis, que tengáis, que trabajéis? Por ahora nada, ¿no? Que se pueda anunciar. Sí. Vale, nos tomamos las vacaciones y después de vacaciones ya hablaremos. Ya. Vale. Poco a poco. Yo por mi parte un poco es lo mismo porque ahora mismo no tengo planes de masterear más cosas, al menos no en Carpe. Pero ya veremos si salgo por más sitios, si me invitan estas buenas señoras a sus próximos planes. He activado las cejas, al parecer. Cejas existen. No se desactivan nunca. Así que eso, a mí me podéis encontrar en redes sociales dibujando y sufriendo como siempre, así que... Me pasa. Un poco más de lo mismo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir a vernos relatando obsesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades Yuppie Wise. Y nada, pasadlo bien, nos vemos a la próxima y seguid roleando. Nuestra famosa frase de outro que es rolead para siempre, amigos míos. Y ahora entra la pantalla de espera. Y ahora sale el logo y los programas sugeridos en YouTube. Y ahora se corta el vídeo.